Jesús tuvo una conversación con Nicodemo. Nicodemo, le preguntó, ¿cómo hago para nacer de nuevo? Y Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no naciere del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y estoy parafraseando algo muy conocido por todos nosotros, pero no lo llegamos a comprender. Pero en estos espacios buscamos darle un resultado a esa comprensión, buscamos darle una aplicación viva, justamente porque Él dijo, vosotros sois dioses y aún mayores cosas que éstas podéis hacer. Entonces, el hecho de que nosotros no hayamos comprendido ese nacer de nuevo de la carne, del agua, del espíritu, no podríamos entrar en ese reino. Lo hemos buscado afuera, pero en este tiempo, con este conocimiento, con toda esta investigación y con todo lo que les compartimos, estas palabras o la cita tiene otra dimensión. Tenemos que nacer de un espíritu, tenemos que nacer de nuevo, pero no de la carne porque de la carne ya nacimos, sino tenemos que nacer del corazón, hacer nuevas todas las cosas, nacer de un corazón. Y eso es el fruto que Pablo de Tarso hablaba. Y eso es lo que Jesús, también en Apocalipsis nos decía. Vosotros sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, en estos espacios de esta nueva saga, hoy tenemos un testimonio vivo de esa transformación. Mi nombre es Jairo y quiero darles con mucho, mucho amor y con todo el corazón un gran saludo, agradecerles por seguirnos, por ayudarnos a difundir este conocimiento, porque ese es nuestro mayor impulso, ese es nuestro mayor anhelo, que todo lo que nosotros hemos comprendido pueda ser compartido como una esperanza para estos tiempos finales, no del planeta, pero sí de este mundo que tanto nos ha desconectado, pero hoy comprendemos la verdadera grandeza y nuestra verdadera esencia de nuestra heredad. Así que voy a darle el pase a nuestra invitada especial. Adelante, Romy. Hola Jairo, hola a todos. Estoy muy contenta. Gracias por esta oportunidad de poder compartir, de poder abrir mi corazón y contarles cómo ha sido mi proceso de transformación. Así que gracias. Muchas gracias a ti por disponerte, por permitirnos justamente esto que dijiste tú, abrir el corazón y compartirlo con todos los que nos escuchen. Entonces, Ro, si a ti te parece, ¿quién es Romy? ¿De dónde es? Muy ¿Qué brevemente, pregunta? cuéntanos un No, poquito quién sí. es. ¿Quién es Romy? Bueno, Romy nació y creció en la ciudad de Neuquén, en Neuquén capital. Eh, Toda mi vida eh, sentí que en algún momento de Neuquén capital me iba a ir. Y así fue. Hace 3 años más o menos, un poquito más, con mi compañero de vida y con mi hijo decidimos venirnos a vivir a un pueblito del norte neuquino llamado Los Miches. Y eh, cuando te escuchaba, ¿no? Eso de hacer nuevas todas las cosas, pensaba en ese proceso de transformación, ¿no? Que justamente fue el que me llevó, nos llevó a querer cambiar nuestra vida, nuestro estilo de vida, ¿no? Y hoy estamos muy, muy felices, y Romy, sobre todo, yo, me siento feliz de vivir donde vivo, conectada con la naturaleza, eh, porque, bueno, he atravesado diferentes situaciones en la vida, respondiendo ¿no? a la pregunta de quién es Romy. Romy siempre fue un espíritu buscador, siempre buscó el bienestar y también puedo decir que es un espíritu optimista, vamos a decirlo, porque siempre de todas las situaciones que atravesé, que viví,
me enseñaron a rescatar siempre lo positivo, lo bueno. Entonces puedo decir, ¿no?, que Romy es un espíritu buscador, optimista, y que hoy se siente muy feliz viviendo donde vive, y que, que ha hecho muchos cambios y una gran transformación interna y externa. Eso puedo compartir como para arrancar, ¿no? Qué lindo, Ro, escucharte y pensaba en estos movimientos de reubicarnos también todos en esa necesidad de buscar un bienestar, si se quiere, tal vez social, un bienestar que las ciudades o las capitales ya no están ofreciendo desde el 2020, aquella restricción que todos pasamos. A varias personas nos hizo llevar a una reflexión de un cambio. Entonces, dentro de ese cambio y esto que tú decías, que has ido reconociendo o esa intención de moverte, también ha habido un resultado en ti de una búsqueda natural para cambiar, para nacer de nuevo, podríamos decirlo como al principio compartía. ¿Qué sientes que ha sido para ti esas transformaciones o esos cambios que has ido dilucidando en tu propio corazón, que has necesitado dejar atrás? Y ese es el proceso, entiendo, de ir naciendo de nuevo, ¿no? Periódicamente, en cada situación, en cada estadio, en cada momento de cada situación de lo que vaya ocurriendo en nuestra vida. ¿Cómo sientes que ha sido ese proceso en ti? Eh, Siento que fue el proceso más importante, el, la voluntad, ¿no? Porque ayer pensaba justamente en esto, en nacer de nuevo, ¿no? ¿Qué, qué significaba en mi vida? Que todos los cambios que hice fueron justamente por eso, ¿no? Porque quería dejar atrás eh, todo aquello que no me hacía bien. Ahí comenzó el proceso de transformación, ¿no? Bueno, hace muchos años tuve un proceso de una enfermedad, ¿no? Que me pareció muy importante compartirlo porque es ahí donde comenzó el proceso de transformación en mí. Hace unos años me encontré con un problema de salud que fue un shock, pero a la vez, bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Fue lo mejor y lo peor que me pudo haber pasado porque lo peor porque, bueno, uno no logra ver que hay procesos que aunque duelan son muy necesarios, ¿no? Y, y fue doloroso, ¿no? Tanto al cuerpo y al espíritu, pero fue lo mejor que me pudo haber pasado, siempre digo, porque me hizo ver cómo me encontraba realmente en ese momento de mi vida, cómo me sentía emocionalmente, cómo realmente estaba internamente, cómo estaba, ¿no? Y todos los pensamientos y emociones que tenía en ese entonces no eran para nada agradables, ¿no? No me estaban nutriendo para nada. Y bueno, a raíz de ese proceso empecé a buscar, ¿no? A buscar querer estar bien. Pero ese querer estar bien se manifestó eh, cuando yo dije, basta, ¿no? Dije, basta, no quiero estar más en este estado, no quiero eh, seguir perdiendo tiempo de mi vida en emociones o pensamientos o en situaciones, ¿no? Y ahí descubrí que comprendí que era yo la responsable de mi vida y de todo lo que pasaba, tanto afuera como adentro, ¿no? Entonces ahí empezó un camino de búsqueda de, bueno, anduve por todos lados, buscando y, y encontrando, ¿no? Encontrando muchas respuestas en mi interno, porque a medida que buscaba afuera,
me encontraba con cosas internas que iba, bueno, una depresión, ¿no? Dije, mira, me siento así por esto, estoy pensando esto. Como empecé a detenerme en eso. Y cuando llegó este conocimiento a mi vida, em, descubrí que me dio libertad, ¿no? Así lo sentí, libertad en el sentido de que comprendí que, que no tenía que seguir buscando afuera lo que estaba dentro de mí, ¿no? Comprendí que, que todo lo que había vivido, todo lo que había atravesado tenía una razón de ser y que era fortalecerme, que era crecer, que era em, ir comprendiendo que yo tenía las llaves de todo en mi interno, ¿no? No quiero enroscar, pero bueno, fui comprendiendo que el valor que, que, que tenía mi vida, ¿no? El valor que, que solo yo podía darme, que solo yo podía transformar todos los pensamientos que tenía, las emociones, que, bueno, que yo era la protagonista de cómo elegía todo en mi vida. A partir de ese momento, todo comenzó a cambiar, todo empezó a transformarse, todo empezó a tener otro sentido. Eh, y este conocimiento, como decía recién, ¿no? Me trajo libertad porque hay un versículo que, que dice que el Dios que creó el cielo y la tierra no necesita templos hechos por manos humanas. ¿Por qué lo menciono? Porque cuando comprendí ese versículo que decía que en Él somos, Él, en Él vivimos y somos, que Él da aliento a todas las cosas, eh, me impactó muchísimo y comprendí que internamente tenía una fuerza que me podía mover y llevar por lugares de mi interno que desconocía, ¿no? Fuerzas, conectarme con, con, con lo maravilloso, ¿no? Que esa fuerza la tenía en mi interno. Entonces, bueno, sin, sin extender ni que sea claro lo que quiero compartir, es que eh, esa situación a mí me llevó a crecer y a comprender que todo lo que nos pasa en la vida tiene una razón de ser, que nada es porque sí. Entonces comprendí un montón de situaciones en mi vida que, que eran para crecer, ¿no? Para edificarme, para valorarme, amarme, respetarme. eh, y lo importante fue no culpar a nadie, ¿no? Porque a veces nos pasan cosas que no podemos comprender por qué nos pasan, pero lo importante es, eh, bueno, ahí me trabé, perdón. Lo importante es reconocer, como dices tú, ¿no? Ay, sí, perdón. Mientras te escuchaba, yo pensaba Sí, bueno, en varias cosas en verdad, pero me quedaba reflexionando en dos. En un proceso natural de buscar un cambio. O sea que buscamos una sanidad, buscamos y tenemos una necesidad de sentirnos bien en el corazón, que no tiene que ver con cosas materiales de ninguna índole, ni tiene que ver con cosas que no sean espirituales. Observaba también, por ejemplo, las gallinas cuando tienen sus polluelos. ¿Qué es lo que genera que esos polluelos sigan a esa madre constantemente por donde ella va? La gallina no los busca,
ellos solamente la siguen, hay una cohesión, hay una resonancia. Entonces hay un proceso natural en cada uno de nosotros por cambiar, por mejorar. Y eso es algo que tal vez, como dijiste tú, lo reconociste por dentro, que no habíamos comprendido por, bueno, diversas cosas. El mundo está plagado de diferentes aspectos de Dios. Pero como tú dijiste, y es algo muy importante, siento yo, que el legado que Él nos dejó no está columnado en un templo. ¿Cómo le vamos a hacer un templo al que nos dio la vida? No necesita que lo adoremos. ¿Dónde podemos meterlo entre cuatro paredes al creador del planeta, de la galaxia, del universo? Entonces no tiene lógica. Y eso tal vez que dices tú y esa sanidad que también manifiestas en tu propia experiencia de transformar, es la misma que Jesús nos mostró cuando aquella mujer de flujo sintió esa necesidad y por su fe se sanó. Nadie le dijo a ella, anda, búscalo que te vas a sanar. Algo dentro de ella, y ese algo es reconocer nuestra propia esencia, y esa es parte de esa transformación, y eso es parte de esa continuidad de transformar. Una transformación no es solo un instante, es una constancia de cambio, y es eso, esa misma cohesión que nos une entre todos, que queremos que la vida prevalezca. Por ejemplo, mientras te escuchaba, leía Eclesiastes 3:11, nos habla de todo lo que tú nos estabas compartiendo. Y dice, porque Dios indominado todo lo hizo hermoso en su tiempo. O sea que nosotros somos hermosos y somos creados por Él. El odio, el enojo no nos corresponde. Es algo lógico. Y dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. O sea que nosotros no tenemos por qué sufrir ni morir. Son conceptos cerrados debido a otras cuestiones, a la otra fuerza que quiere lo contrario a la vida. Y dice, sin que alcance el hombre a entenderlo. Por eso el conocimiento, este es un conocimiento que nos reeduca lo que habíamos comprendido y esa es parte de esa transformación que tú nos compartías. Y la cita sigue, ¿no? Pero lo importante es que habla de un Dios distinto, un Dios que no importa nuestros errores, sino lo que importa es esto que manifiestas. Cuánto en nosotros hemos querido cambiar y cuánto nosotros tenemos que luchar. Pablo de Tarso lo dijo, hijitos míos por quienes sufro dolores de parto. Bueno, tú que eres madre sabes muy bien qué es eso. Yo me Sí. lo puedo imaginar, pero no alcanzo porque dicen que es muy, muy doloroso. Pero es una similitud, no es una palabra textual ni literal. Entonces, Romy, ¿qué sientes, qué herramientas sientes o qué mecanismos en ti tú hiciste o alguno que te haya sido como un impulso para poderle compartir a todos los que nos escuchan algo que tú hayas visto que si eras ansiosa dejaste de serlo haciendo tal cosa o tal vez el practicar más el afecto, porque yo particularmente, bueno, lo manifiesto de otra forma y he tenido que ser más cariñoso, eso es parte del tacto, uno de los sentidos. Entonces cada uno tiene un proceso diferente e individual, pero todos encaminados en ese mismo sendero, ¿no? Em, bueno, viste, como te decía al inicio, me, me da risa porque siempre ante una situación, algo que siempre llevé conmigo es el, bueno, ante un problema, una situación, mi pensamiento, lo primero que viene a mi pensamiento, hoy no te puedo decir, es, bueno, este problema tiene solución, Romy, genial. ¿No tiene solución? Bueno, genial también, porque no desesperarme, ¿no? No, me ha ayudado eso. Como te decía, todas las situaciones que tuve que atravesar en mi vida me han ayudado a tener mucha calma y paciencia, ¿no? Y, y una herramienta que siempre la llevo conmigo y que me ha ayudado en todos los momentos es a no desesperarme, a analizar la situación, el proceso, la emoción o el pensamiento que estoy teniendo, ¿no? Y, y poder reconocer que esa no soy,
que esa no soy yo, que es algo que estoy atravesando, pero que si estoy en calma y que si estoy centrada y aunque sea un momento de desesperación, porque a veces hay situaciones que desesperan un poco, ¿no? También tratar de conservar la calma y, y, y podría decirte que, bueno, eh, el perdón, el perdón fue la mayor herramienta en mi vida. El perdón hacia mí misma, ¿no? Y comprender que si un otro hacía algo que me dolía, primero tenía que pensar por qué me estaba doliendo, por qué me estaba haciendo sentir de esa manera, ¿no? Em, y esa fue también la calma, el perdón, hicieron grandes cambios en mí. Primero, bueno, como te decía recién, hacia mí misma, pero que me ayudaron también a poder comprender al otro, ¿no? Y, pero eso puedo decir que el perdón eh, eh, y comprender que, bueno, no, tenía que ir a mi infancia, ¿no? Porque a veces uno recorre situaciones y carga cosas bueno, de toda su vida, ¿no? Perdonar a mi papá, a mi mamá, al vecino que dijo algo que me molestó. eh, bueno, pasarlo también, ¿no? Por qué me estaba sintiendo así. Y esa ha sido una de las grandes herramientas en mi vida, el Qué hermoso. revisar y comprender, ¿no? Que nadie nos hace nada, que bueno, que somos nosotros los que elegimos cómo nos sentimos ante ciertas situaciones, bueno, ante todo lo que sucede en nuestra vida. Pero bueno, ese, como te decía al inicio, ¿no? Qué maravilloso. Qué maravilloso, Rob, porque te escuchaba y me recordaba a Pablo de Tarso cuando él nos mm, manifestaba que el amor es el único camino. Y eso para lo que nos han enseñado, como dices tú, de nuestra infancia y demás, el amor, hay dos tipos de amores, ¿no? El que el mundo ha enseñado y el amor verdadero, si se quiere, en una expresión. Y tú manifestabas el perdón y el perdón es una manifestación del amor por nosotros mismos. Y el perdonarse es un proceso de sanidad, es un proceso de transformar. Así que qué maravilloso esto que nos compartes como una herramienta tan importante, porque precisamente ese es el resultado del amor que Él tiene por nosotros, cuando se olvidará de todas nuestras transgresiones y nuestros pecados, que finalmente el pecado es el olvido de Dios. Y Romy, ya llegando a la parte final, muchas gracias por este espacio, pero antes, ¿qué mensaje siente tu corazón que podrías dejar a todos los que nos escuchan? El mensaje que tu corazón, que tu ser siente. estaba sintiendo que qué importante es hoy alivianar nuestro corazón, ir adentro de él y revisar qué estoy sintiendo. Porque como bien decía Jairo, este mundo de hoy nos ha permeado de muchas emociones que, que nos dañan, de enojos, eh, eh, impaciencia, poca tolerancia, poco amor por el otro, ¿no? Entonces, mi mensaje es que alivianarlo, limpiar, ir sacando y sobre todo hablar. A mí, si algo que me ayudó muchísimo y cambió mi vida, es empezar a expresar qué estaba sintiendo.
bueno, malo, el expresar, ¿no? Que ya es tiempo de que no nos guardemos más cosas que nos duelen, que ya es tiempo de, de, de reconocer todo ese amor que tenemos, que por en nuestro origen es el amor, ¿no? Y que el amor es la solución, el amor es la fuerza que nos va a ayudar a sobrellevar cualquier situación. Pero si yo puedo dar un consejo hoy es ese, hablar, que siempre hay alguien dispuesto, siempre hay alguien ah, que está dispuesto a brindarnos una mano, a escucharnos, a, a aconsejarnos o solamente acompañarnos, abrazarnos. Aunque a veces sentimos que no, siempre hay alguien dispuesto a ayudar. Entonces, mi consejo es ese, porque así fue mi transformación también. Cuando yo decidí un día expresar qué me estaba pasando, cómo me estaba sintiendo, se abrió una puerta gigante y empecé a hacer grandes cambios. Entonces, siento que, que eso puedo entregarle. Esa, esa herramienta es, bueno, indispensable, siento hoy, ¿no? Que no estamos solos, siempre hay alguien que nos va a acompañar y nos va a ayudar y, y que es la única manera de que nuestro corazón se ablande, sacando todo eso que nos lastima, eh, que, que siempre se puede, que cada día es una oportunidad de transformarnos. Así que eso, Jairo. Romy, muchas gracias porque nosotros a veces esperamos algo extraño o extraordinario que suceda cuando tenemos una necesidad y muchas veces se manifiesta Jesús, se manifiesta la fuerza crística a través de esas personas que dices tú que nos prestan una ayuda, que nos escuchan, nos extienden una mano y es Él manifestándose a través de ellos. Por eso es que nos une esta necesidad de cambiar, como tú lo has ido manifestando a través de este espacio. Eso es Dios, eso es la fuerza crística y esa es la necesidad de parecernos cada vez más a Él como ha sido todas las enseñanzas. Entonces, bueno, gracias de verdad de corazón por abrir tu corazón, por compartirnos, por darnos este espacio para aprender, para sentirte, para comunicarnos, porque eso es parte de hablar con Dios, de esa gran oración que no tiene nada que ver con una palabra exacta, sino es una conversación como esta, hablar entre dos personas que buscan lo mismo, y ahí se manifiesta Dios. Gracias, Romy. Gracias a todos ustedes por escucharnos, por estar allí todos los jueves a las 19 horas. Nos vemos el próximo jueves nuevamente para seguir compartiendo más testimonios de esta transformación viva en el corazón, en el ser, en el espíritu de cada corazón humilde y dispuesto que ha albergado esa necesidad de un cambio, de un mundo nuevo. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.